Buen día, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que vimos de función cuadrática hasta el momento, si les parece. Yo acá a modo de ejemplo tengo una función cuadrática, me doy cuenta que es cuadrática porque la x, o solita o porque está dentro de un paréntesis, está afectada por una potencia, que en este caso esa potencia es un 2, es un cuadrado. ¿Cómo represento gráficamente esta función cuadrática? Una posibilidad es mediante la utilización de tabla de valores. Una tabla de valores significa que yo a la x, que es mi variable, en este caso, le voy a ir dando valores, menos 2, que valga menos 1, que valga 0, le voy a dar ciertas opciones y luego de reemplazarla en mi fórmula, lo que voy obteniendo son los resultados, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer luego con esto? Automáticamente tratamos de plasmar nuestra tabla de valores en un sistema de ejes cartesianos. ¿De qué manera? Mediante puntos. ¿Sí? Mediante siempre en todo tipo de representación de función, mientras más puntos tengamos, más fiel, más preciso va a ser el gráfico que podamos obtener. Yo en este caso, al darle el valor menos 2 y tener como resultado menos 21 luego de meterlo en la fórmula, estoy entendiendo, estoy obteniendo la información de que el punto menos 2 menos 21 pertenece. Así lo voy haciendo con todos, en este caso sería el punto menos 1 menos 12, el punto 0 menos 5. Uno puede ir obteniendo muchos valores y luego lo que vamos a hacer es ubicarlos en este sistema de ejes cartesianos. Por supuesto que si tenemos números demasiado lejanos de nuestra parte central del sistema de ejes cartesianos, lo que podemos es omitirlo y seguir probando con otros valores. ¿Qué quiero decir? Que si me doy cuenta que con valores de la x que se van bastante para la izquierda me da valores que están muy por debajo, bueno, entonces vengo a probar con valores que estén un poquito más a la derecha. Eso con la mecánica de los ejercicios ustedes seguramente se vayan dando cuenta. Bueno, yo acá tomé algunos de esos puntos, traté de ubicarlo en la parte central de mi plano cartesiano y puedo ver que se formó este gráfico. Este gráfico, esta línea curva, se llama parábola y es la que siempre se le asocia a una función cuadrática. Como elementos que la componen, podemos ver que tiene un vértice, que es la parte máxima, y tiene dos ramas que caen hacia abajo. Podría darnos algo al revés y tener un vértice desde abajo y que desde ahí salgan ramas hacia arriba. Esto se suele decir con vocabulario un poquito más matemático, que es cóncava hacia arriba o que es cóncava hacia abajo. Pero bueno, básicamente los elementos que componen a una parábola son estos, son un vértice, uno solo, y dos ramas. Un comportamiento muy importante que tienen las parábolas es que son gráficos simétricos, ¿sí? En el que yo le puedo detectar un eje de simetría. Recordemos que un eje de simetría es una línea imaginaria para nosotros, de tal manera que si la plegáramos con respecto a esa línea, coincide todo lo de un lado con respecto a lo del otro. Yo digo que esto es muy importante porque en una parábola siempre vamos a tener un mismo comportamiento del lado derecho con respecto al lado izquierdo, considerando ese eje de simetría. Siempre vamos a tener dos puntos que tengan la misma altura. Siempre va a haber dos puntos que tengan la misma altura. Y eso es bastante importante a la hora de conocer cómo se comporta una función cuadrática, porque como ya hemos hablado en otras oportunidades, la función cuadrática se utiliza mucho para modelizar, para usar a modo de modelo de fenómenos naturales, de fenómenos administrativos, contables, etc. Una ventaja de tener una función cuadrática expresada de esta manera, que ya vamos a ver cómo se llama, es que automáticamente aparecen las coordenadas de nuestro vértice. En este caso, el número que le está restando la x es la coordenada x de nuestro vértice, y el número que está solito allá adelante, que no tiene signo, que en este caso es positivo, es la segunda coordenada. Si ustedes ven, automáticamente el punto que tiene como coordenadas 3 y 4 es el vértice. ¿Sí? Entonces ya ahí tenemos información que directamente aparece con tan solo mirar la fórmula. También con tan solo mirar la fórmula podemos ver que esto que aparece antecediendo a mi término cuadrático, que para nosotros se va a llamar coeficiente principal, es un número que está multiplicando, en este caso es como si fuese un menos 1, si quieren lo escribo por las dudas, es lo mismo que tener un menos 1 por. Al ser negativo ya me va a indicar que mi parábola es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Si fuese un número positivo me va a estar señalando que mi función es cóncava hacia arriba. Otra característica y algo que podemos deducir algebraicamente y que ya lo vemos gráficamente es que este ejemplo tiene dos raíces
mi función. Raíces son aquellos puntos en donde la curva corta al eje horizontal, al eje de las abscisas, ¿sí? Nosotros podemos interpretar gráficamente que el hecho de cortar esto significa que tengan una altura 0, estos dos puntos. Si estuviesen acá, estarían a altura 1, si estarían acá, estarían a altura 2, como están sobre el eje, están a altura 0. Y el hecho de estar a altura 0 a mí me permite hacer ¿qué cosa? Reemplazar a la y por 0, y de esa manera yo puedo descubrir, mediante el planteo de una ecuación, cuáles son los valores de x que me va a dar todo esto igual a 0. Es decir, yo debería llegar analíticamente a este punto y a este punto solamente mediante cálculos. Hacemos hasta este paso porque no me entra más en el pizarrón, pero entonces ustedes fíjense que reemplacé a la y por 0 y empecé a despejar la x, a sacarle todo lo que está por delante. Entonces este 4 que no tiene signo, que está sumando, lo pasé restando. Luego este menos 1 que está multiplicando, lo pasé dividiendo. Ese resultado me dio 4 positivo. Y ahora sí, por último, este cuadrado que afectaba a todo el paréntesis, lo pasé con su operación contraria, que es la raíz cuadrada en este caso. Y me da 2. Ahora, les tengo que contar que cada vez que uno despeja una potencia, en este caso cuadrada, lo que me queda de este lado es un módulo, un valor absoluto. Eso significa que todo lo que tengo aquí puede valer 2 o puede también valer lo contrario, su opuesto, es decir, menos 2. A la hora de resolver estas dos ecuaciones que se me desprenden automáticamente en una cuadrática, ¿sí? Fíjense que nos dan como resultado dos valores que realmente me están dando la misma información que ya tenía en el gráfico. Bien, si hasta ahora alguno de ustedes se planteó ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, fíjense que si a mí ya me dan la localización del vértice de una parábola y me dice cuáles son sus dos raíces, yo automáticamente podría esbozar el gráfico de una parábola sin la necesidad de hacer una tabla de valores. ¿Cómo sería? Ubico primero el vértice, que tenga coordenada 1 menos 3. Este es a modo de ejemplo. Y que también tenga las raíces ubicadas en el menos 1 y en el 3. Sé que realmente esto tiene sentido, porque si yo trazo mi eje de simetría alineado a mi vértice, realmente las raíces están a la misma distancia de él. Con toda esta información, uno a mano alzada ya podría hacer el gráfico de la parábola. Entonces fíjense qué fabuloso que es poder obtener las coordenadas del vértice y de las dos raíces en caso que presenten. Lo bueno era eso. Lo no tan bueno es que, bueno, este tipo de expresión de función cuadrática no es la única manera de expresarse, se llama expresión canónica. También podría aparecer algún tipo de expresión polinómica, es decir, algo que se parezca mucho a un polinomio de grado 2. ¿Cómo se pasaría de una función canónica a una expresión polinómica? Bueno, básicamente es rompiendo, en términos medios nuestros, lo correcto sería decir desarrollando el cuadrado de ese binomio que está ahí entre paréntesis. ¿Cómo se desarrollaba el cuadrado de un binomio que ya estudiamos el año pasado? Bueno, yo por un lado podría pensar que x menos 3 estar elevado al cuadrado significa que está multiplicándose dos veces por sí mismo y hago una doble distributiva. Y si no, un mecanismo ya un poquito más corto, que lo habíamos demostrado, era resolver el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo y el doble producto del primero por el segundo, que en este caso me da 6x negativas. ¿Sí? Una vez que desarrollé esto, que todavía lo dejé entre paréntesis, ¿por qué está entre paréntesis? Porque tengo que distribuirlo todavía, tengo que aplicarle propiedad distributiva con ese menos 1 que lo estaba multiplicando. En este caso lo único que va a hacer es este 1, multiplicar por 1, sabemos que da lo mismo, pero el hecho de que me dé, de que sea negativo, es que todo me va a quedar cambiado de signo, me va a quedar con sus opuestos. Lo último que me quedaría por hacer, una recomendación, es ordenarlo a este polinomio. ¿Recuerdan? Primero el término de grado 2, luego el término de grado 1 y por último el término de grado 0, que los de grado 0, fíjense que este y este son dos numeritos solos, los puedo juntar y de ahí resultó el menos 5. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Que toda función cuadrática que está expresada de manera canónica tiene una equivalente que está expresada de manera polinómica. Seguramente en un próximo video lo que hagamos es el proceso inverso. Si me aparece algo expresado en modo polinómico, vamos a tratar de hacerlo, de pasarlo, de convertirlo a una expresión canónica.